tardes, estimados alumnos. Continuando con nuestros elementos de capacidad, es descubrir y valorar diversas medidas de control de las enfermedades, ¿no? Donde vamos a hablar qué son las endemias, las epidemias y los brotes. Ya ustedes han visto cómo es el proceso de enfermedad de salud. Nuestra triada epidemiológica, donde la gente, el hospedero y el ambiente están interrelacionados, ¿no? El proceso de enfermedad de salud, el agente, hemos hablado, ¿no? Emergencia de nuevos agentes, actualmente estamos con este problema del COVID, aumento de la velocidad de comunicación entre países, en el interior de los países que permiten el viaje de agentes etiológicos por largas distancias, resistencia a los antimicrobianos, y convivencia con animales. En esta parte de la comunicación entre países es la migración de las personas, ¿no? Donde muchas veces hay exportación e importación de animales, ¿no?, exóticos o en peligro de extinción, o también alimentos, o también semillas, ¿no?, de especies que están deben ser controladas. El proceso de enfermedad de salud, vemos el ambiente, como vemos los cambios climáticos, ¿no? Eventos como el ENOS, que se refiere a eventos norte oscilación sur, que es el fenómeno del Niño, calentamiento global, la deforestación, grandes obras de irrigación, ¿no?, que incrementa la napa freática y se vuelve una zona que no es para producirla, o que produzca algún tipo de vegetación. Crecimiento urbano desordenado es otro problema, ¿no? Difícil de saneamiento ambiental. El déficit de saneamiento ambiental es precario en muchos lugares donde hay asentamientos humanos que están en lugares inaccesibles para la parte de desagüe y agua, ¿no? Pobreza y hacinamiento, que eso es difícil de controlarlo debido a que siempre va a existir este problema de la pobreza, ¿no? Deterioro de programas gubernamentales de prevención y control de enfermedades. El hospedero, ¿no?, mayor exposición debido a que al turismo que pueden emprender, ¿no?, a lugares de recreación, trabajos temporales en algunos lugares, ¿no?, colonización, donde ya las personas comienzan a vivir en las zonas, sobre todo en las zonas mineras, por ejemplo, ¿no? Siempre las poblaciones se incrementan ahí hasta que la mina termine de extraer todo el mineral en la zona, ¿no?, y después desaparecen en los pueblitos, ¿no? Mejoras y abaratamiento del transporte público, migración interna e internacionales, convivencia con animales exóticos, ¿no? Hay personas todavía que duermen todavía con animales en su vivienda, ¿no?, para evitar que les roben. Hay nutrición, ¿no?, que viene desde la niñez. Si la mamá está desnutrida, por lo tanto el feto, ya cuando nace, también sale con cierto grado de nutrición. Inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Hay pacientes que tienen defensas bajas, por lo tanto están propensos a una transmisión de tuberculosis. Cambios en el comportamiento, ¿no?, enfermedades de transmisión sexual, ¿no?, nuevos patrones de consumo, preparación de alimentos a gran escala, ¿no?, enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces todo es un problema que el hospedero puede adquirir. En este proceso de salud-enfermedad, teoría del proceso infeccioso, vemos la relación del huésped con el parásito. Condiciones ambientales, por ejemplo, si una persona lo desparasita en este momento, bien, se va desparasitado, pero en el lugar en donde vive está el ambiente contaminado, por lo tanto de nuevo se va esa persona a parasitar. La susceptibilidad del huésped, ¿no? Hay personas que son más susceptibles que otros o tienen poca inmunidad. La respuesta de la gente, ¿no?, también cómo responde el parásito en este caso, ¿no?, a los medicamentos. Hay resistencia por un adecuado tratamiento. El resultado de la interacción que es entre el proceso infeccioso, ¿no? El proceso infeccioso, cómo se va incrementando de
bacterias que puede haber, ¿no? O sea, por eso es importante la carga viral, la carga bacteriana tiene que ver mucho en este proceso infeccioso, ¿no? ¿A qué me refiero con carga bacteriana? Es la cantidad con la que tú vas a estar expuesto, ya sea a un virus o a un parásito o a una actividad bacteriana, ¿no? Veamos que en esta parte, para ver la parte de endemias, pandemias o epidemias o brotes, tenemos que conocer el canal endémico. ¿Para qué nos sirve? Es una herramienta que usamos los epidemiólogos para clasificar las manifestaciones de una enfermedad, ¿no? Establecer valores mínimos y máximos de casos en un determinado lugar y periodo. A partir del comportamiento de casos dentro de ese canal o corredor, el alcance de una enfermedad se puede clasificar como endemia, epidemia o pandemia. En esta parte inferior no ha salido, pero se refiere a lo que es pandemia y brotes, ¿no? El canal endémico expresa la tendencia estacional de una enfermedad y tiene los siguientes elementos: la curva endémica propiamente dicha o nivel endémico, que corresponde a la línea central del gráfico y representa la frecuencia esperada, ¿no?, promedio de casos en cada unidad de tiempo. Siempre vamos a ver que la epidemiología siempre va a estar presente la frecuencia, ¿no?, el número de casos en un determinado tiempo, ya sea un mes, una semana o un año, ¿no? Expresa medidas de resumen de tendencia central de la distribución de los datos observados de mediana y promedio. El límite superior o umbral epidémico, ¿no?, existe en los niveles, ¿no? Corresponde a la línea superior del gráfico y representa la frecuencia esperada máxima, cuántos casos se deben esperar en una unidad de tiempo, ya sea por semana epidemiológica, como vimos en la vez pasada, que está calendarizado, ¿no? Expresa una medida de resumen de dispersión de distribución de los datos observados en cuartiles superior, ¿no?, que eso lo vamos a ver con estadística, y desviación estándar. El límite inferior o nivel de seguridad corresponde a la línea inferior del gráfico y representa la frecuencia esperada mínima de casos en una unidad de tiempo. También lo vamos a ver en la distribución de datos observados en cuartil inferior, desviación estándar. El corredor canal endémico corresponde a la franja delimitada por los límites inferior y superior del gráfico y representa el rango de variación esperado en casos de unidad de tiempo en todo el calendario. Y zona de éxito, que también es una parte del canal endémico. Bueno, no se preocupen por estas definiciones, porque en un gráfico que vamos a ver posteriormente están definidos ya cómo se distribuye el corredor endémico, el canal endémico, el límite superior y el límite del umbral, ¿no? Dentro de la zona de éxito corresponde a la franja delimitada por la línea basal, línea de frecuencia cero, y el límite inferior de cada unidad de tiempo en un año calendario. Entonces, la zona de seguridad corresponde a la franja delimitada por el límite superior y la curva endémica propiamente dicha en cada unidad de tiempo. La zona de alarma, ¿no?, que también es parte del canal endémico, corresponde a la franja delimitada por la curva endémica propiamente dicha y el límite superior de cada unidad del canal. Mire, aquí está el ejemplo de todo lo que hemos hablado. Prácticamente aquí va a ser un resumen, ¿no? En un canal endémico, por ejemplo, de malaria vivax en la región Junín. ¿Cómo se representa? Miren, estas son semanas epidemiológicas. Ahí está, semana, el número de casos de malaria vivax, ¿no? Miren, aquí en esta leyenda vemos que, miren, los casos en la primera semana, dentro de la primera, segunda, tercera y cuarta semana, cómo se han presentado los casos. En la primera semana, miren, ha superado, ¿no?, las zonas, ¿no? Por ejemplo, ha pasado la zona de éxito, que es la parte blanca, ¿no?, la zona de seguridad, que es la color verde, ¿no?, y la zona de alerta, ¿no? La zona de alerta, que es esta parte de acá, como estamos viendo, ¿no? Entonces,
¿Qué podríamos decir del umbral de la curva epidémica acá que vemos? El límite superior a un umbral epidémico es el color rojo. Aquí, por ejemplo, en la primera semana se ha superado el canal endémico superior, ¿no? Y en esa parte ya se informó a las autoridades que hay una alerta epidemiológica de que se pasó el umbral. Pero miren, en la segunda semana bajó ya a la zona de alerta, y en la tercera semana ya, me imagino que hicieron actividades de control o de prevención, entonces se llegó a la zona de seguridad, ¿no? Y al final, en la cuarta semana, ya se puso en la zona de éxito. Entonces, esto es la zona de éxito. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que decir que no haya casos, ¿no? Sí puede haber 1, 2, 3 casos, pero es lo que se espera en el año, porque es una zona endémica. Entonces, es una zona endémica, o sea, siempre va a haber casos, por más actividades que hagas, ¿no? Porque el mosquito que transmite la malaria, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los charcos de los ríos, en los charcos de las quebradas, entonces en las lagunas que están totalmente detenidas. Entonces este vector se reproduce y por lo tanto el control de los charcos de los ríos es bien difícil, ¿no? por lo tanto siempre va a haber mosquitos en reproducción, y también va a haber personas que tienen en este caso el parásito de la malaria, que muchas veces vienen de otras regiones, ¿no? De las regiones endémicas. Por ejemplo, Junín es una región endémica de malaria, Patás, Bolívar son zonas también endémicas de malaria, Iquitos, ¿no? Jaén, Bagua, San Ignacio, son partes de las regiones de la selva donde hay epidemias, hay en este caso brotes de malaria en diferentes provincias, que las personas migran a las zonas y por lo tanto se incrementa. Basta que una persona esté infectada para que un mosquito le pique y contamine a los demás mosquitos, y estos comiencen a picar a las personas sanas y se convierta en un lugar donde es difícil su control, por lo tanto se convierte en un brote, o de repente se convierte en una epidemia. Miren, veamos la zona de epidemia. Corresponde a la zona localizada por encima del límite superior del umbral, ¿no? Esta zona ya, zona de epidemia, ¿no? Entonces, como podemos ver, que en el caso de la zona de epidemia, que es el número de casos de una enfermedad o agente infeccioso en un área geográfica determinada, un grupo de personas en un determinado tiempo y lugar, que se mantiene más o menos estacionaria, con fluctuaciones pero dentro de un periodo esperado. Entonces podemos ver, entonces vamos a ver una endemia, canal de las infecciones respiratorias agudas, que se llama IRA, en menores de 5 años en el Perú en el año 2009, la semana 4. Igual, miren cómo es que los casos de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Donde vemos la tensión notificadas de los pacientes y las semanas epidemiológicas, ¿no? El año tiene 52 semanas epidemiológicas. Por lo tanto, miren, esta zona blanca es lo que se espera de acuerdo a la estación. Y en la primera semana quiere decir apenas de enero, ¿no? Aquí más o menos 25 y 28 es julio, ¿no? En épocas de, supuestamente nosotros estamos en invierno. Entonces el incremento de las enfermedades respiratorias agudas generalmente es en las estaciones de frío, ¿no? Entonces miren, en este caso se ha llegado solamente a la zona de alarma, en las primeras 4 semanas. Entonces cuando se convierte en una endemia, aquí lo vemos, ¿no? Que el número de casos de una enfermedad que claramente supera lo esperado en un grupo de personas en un determinado tiempo. Entonces miren, el canal de malaria vivax, ¿no? El canal en esta endemia, mira, ¿qué nos dice? Endemia, que es el número de casos de enfermedades de agente infeccioso en una área geográfica determinada
en un grupo de personas en un determinado tiempo que se mantiene más o menos estacionaria con fluctuaciones, pero dentro de un parámetro esperado. Entonces se espera que estos casos sean de esta forma en lo que es la endemia. Y una epidemia, miren, es cuando se incrementan los casos abruptamente y va disminuyendo también de acuerdo también al control o actividad que se haga, ¿no? ¿Y qué es una epidemia? Es el número de casos de la enfermedad que claramente supera lo esperado en un grupo de personas en un determinado tiempo o lugar. Ahora, pandemia es el número de casos de una enfermedad que rebasa lo esperado en un grupo de personas en un determinado tiempo y lugar, y la enfermedad esté extendida a 2 o más países. En este caso, miren, una pandemia, la primera gran pandemia de dengue que se registró en todo el sureste asiático durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces se ha expandido especialmente en América, ¿no? El dengue lo tenemos en el Perú ya desde el año 2000. Entonces miren, en lo que es el coronavirus, no hay ningún país donde no haya llegado este virus, ¿no? Entonces miren, prácticamente se cumple lo que dice la definición, ¿no? Que es un grupo de personas en un determinado tiempo y un lugar de enfermedad que se ha extendido a más de 2 países, ¿no? Y lo tenemos en todo el mundo. Entonces, ¿qué viene a ser brote? Brote es la expresión inicial de una epidemia, por lo cual es importante su detención oportuna. En una situación epidémica que se representa el aumento inusual en incidencia de una enfermedad de 2 o más casos relacionados epidemiológicamente, de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio específico. Por ejemplo, un brote de enfermedades diarreicas agudas en su localidad. Supóngase que ustedes tienen una localidad de 500 personas, ¿no? Más o menos que tengan unas 200 casas, y solamente en una familia, ¿no? De repente preparó una mayonesa con huevo y no limpió bien el huevo porque tiene bacterias, entonces incubaron las bacterias ahí y la familia lo comió todos y todos les da una enfermedad diarreica aguda, ¿no? Entonces de repente ellos hacen comida para vender y vendieron a más gente. Entonces de la población de 200 personas, por ejemplo, supongamos que 15 o 20 personas se contaminaron con esta bacteria. Entonces este es un brote, ¿no? En la zona. Entonces, ¿cómo lo controlan? Inmediatamente tratamiento a las personas con su suero, con sus rehidratantes y con sus pastillas o medicamentos para evitar que siga con la diarrea, pues, ¿no? Entonces miren, la detección de brotes epidémicos, donde hablamos ya nosotros de la vigilancia de rumores en epidemiología, ¿no? Es importante, por ejemplo, ¿no? Lo que uno escucha, que la gente dice, oye, en tal lugar ahí se han incrementado los mosquitos. Entonces, por lo tanto, uno tiene que ya ponerse alerta, ¿no? Como establecimiento de salud, ¿no? ¿Qué es? Por los diarios, por los periódicos, por la radio, por la televisión. Entonces, ¿cómo se puede uno enterar, ¿no? ¿Qué más sigue? El análisis de la situación de la vigilancia, ¿no? Análisis de las tendencias de daños, análisis de la notificación diaria. Entonces hay que revisar nuestra data también, si los pacientes, qué pacientes están llegando, ¿no? Con qué características, qué etiología puede estar afectando en la zona, ¿no? O qué enfermedad es más frecuente en la zona y se ha incrementado. Entonces, para esto es importante el análisis de las tendencias de los daños, ¿no? Como si sube la curva y en un momento determinado, entonces hay que poner ya un análisis de toda esta información. Entonces, la notificación a los establecimientos de salud, ¿no? Si es que existe un brote, por ejemplo, de EDAS en su localidad, entonces es informado inmediatamente al establecimiento local y también de otros establecimientos, porque de repente esa persona que vino por ahí o pasó por ahí vive en otro lugar, entonces se va y hace sus deposiciones en otro lugar, y las moscas y los insectos, o no se limpió bien hacer sus servicios higiénicos, entonces o sus necesidades, entonces otra persona vino, tocó las zonas que esta persona tocó, entonces las bacterias también se van a ir contagiando a las demás personas y comienza a haber brotes en otros lugares, ¿no? Por eso es importante la notificación inmediata a los establecimientos de salud, ¿no?
con informaciones preliminares de seguimiento a los pacientes, y al final tiene que hacerse un consolidado para que se dé un informe definitivo, ¿no? En este caso, una vez que ya se tiene los niveles de alerta, ¿no?, se tiene que verificación de los brotes, ¿no?, con grupos temáticos y áreas de brotes, ¿no? Base de datos, hay que tener una base de datos. Muchas veces tienen un panel en los establecimientos de salud, coordinación con los demás establecimientos, ¿no?, con la Dirección Regional de Salud, plan de trabajo para el control, tiene que hacerse un plan para controlar si es un brote de dengue, por ejemplo, inmediatamente control químico larvario, control aborticida, educación a la población, ya sea por radio, por diario, por televisión también, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? Intervención local, regional, nacional. La intervención, si es local, bueno, se queda ahí nomás, ¿no? Si es un problema regional, entra a todos los establecimientos de salud. Si es nacional, es a nivel del Ministerio de Salud, a nivel nacional, ¿no? ¿Y cómo se informa esto? Mediante unas alertas, mediante unos informes a los excelentes establecimientos de salud, ¿no? En este caso se hace unos files para hacer por cada establecimiento informes, ¿no?, donde los files quedan archivados para que cada uno realice sus análisis posteriores, porque después de un brote se hace una evaluación, ¿no? Bien, objetivos de la investigación de los brotes, ¿no? Tiene un objetivo: control y prevención de enfermedades y su discriminación, disminuir y determinar la magnitud del brote, determinar el agente causal, tomar medidas de control inmediatos en aquellos casos en que esto sea necesario y factible. Obtener mayor información sobre las interacciones entre los huéspedes humanos y el agente y el medio ambiente, fortalecer y determinar las necesidades de vigilancia epidemiológica a nivel local, para promover servicios mandatorios legalmente. Entonces hay que proveer servicios, ¿no?, que tienen que ver mucho con el control legal también, ¿no? Por ejemplo, no podemos usar insumos químicos que no estén permitidos, entonces por lo tanto es bien difícil, ¿no? Para brindar oportunidades de entrenamiento también, ¿no? Es importante, porque si tú no preparas a tu personal, difícilmente van a afrontar los problemas de los brotes, ¿no? Y los pasos de investigación de los brotes, ¿no?, como ya lo vimos en la clase pasada, pero es importante que quede consolidado, ¿no? Prepararse para el trabajo de campo, establecer la existencia de un brote epidémico, verificar el diagnóstico, definir e identificar casos, ¿no?, características de brotes, implementar medidas de control transitorias, identificación de la fuente del agente etiológico y su modo de transmisión, plantear hipótesis, evaluar las hipótesis, ¿no?, analizar resultados y refinar las hipótesis, conducir estudios adicionales, implementar medidas de control y prevención, implementar protocolos de vigilancia y manejo de casos, y comunicar y difundir los hallazgos. Es importantísimo el análisis de información, porque después de un problema salen qué cosas hemos estado haciendo mal, o si nuestras hipótesis han sido las que nosotros suponíamos que pasaría, y de acuerdo a estos resultados nosotros vamos a poder incrementar o mejorar los protocolos de vigilancia, ¿no? Y estos hallazgos deben difundirse a nivel nacional para ver qué es lo que está ocurriendo en diferentes zonas, porque todas las zonas tienen diferentes características, ¿no? La población, sus hábitos, ¿no?, las costumbres. Entonces incluso hasta el mismo agente etiológico, ¿no?, que puede ser que sea otra cepa o otra variante, ¿no? Entonces, por eso es importante que se comuniquen estos hallazgos. ¿Cuáles son los componentes de la epidemiología? La vigilancia epidemiológica: la vigilancia demográfica, vigilancia de los servicios de salud y vigilancia en la salud pública, que enmarca todo esto, ¿no? Que es importante que la demografía esté bien vigilada, porque las zonas son cambiantes, ¿no?, de acuerdo a su temperatura. Por ejemplo, hay especies que se desarrollan mejor en zonas frías y especies que se desarrollan mejor en zonas calientes. Entonces, por lo tanto, la demografía es importantísima, ¿no? Y la vigilancia de los servicios de salud, que siempre captan los primeros casos
y de acuerdo a eso ya la vigilancia epidemiológica entra a tallar ordenando la información y mejorar todo lo que es la vigilancia de la salud pública, ¿no? Veamos, miren, los indicadores de monitoreo, ¿no? Miren las zonas inaccesibles, ¿no? Donde las personas para trasladarse a un puesto de salud tienen que trasladarse mediante chalupas o mediante embarcaciones vía fluvial. Entonces la comunicación, la accesibilidad o la información de este sistema de vigilancia es débil en esta zona debido a la accesibilidad. Y hay zonas, por ejemplo, que son de buena información, ¿no? Por ejemplo, la zona amarilla, miren, mayormente zonas accesibles, ¿no? Tienen buena comunicación. Regular, ¿no? Madre de Dios, por ejemplo, pegado a Iquitos también tenemos parte de Cajamarca, ¿no? Y débil, como decía, en la parte de zona de Iquitos, ¿no? O sea, por lo tanto, tenemos zonas óptimas, por ejemplo, las zonas de la costa generalmente, ¿no? Lima, que es demasiado grande para poder, pero sí la parte céntrica, sí, buena